Ser podcast. Hola a todos, bienvenidos a Ser Runner una semana más. Nuestro protagonista de esta semana se llama Shandian, que me perdonen si no lo pronuncio bien en mandarín, significa relámpago. Jon Egaña, muy buenas. Hola Verónica, muy buenas. Y es el primer robot humanoide que ha batido al ser humano en una media maratón. Hace exactamente un año que abordamos esta cuestión y creo que había cierta ironía, cierta risotada. Bueno, no todos, pero algunos no veíamos esta progresión porque hemos pasado de 2:40 en la media maratón a batir holgadamente el récord. A ser más rápidos que los seres humanos. Y efectivamente, un año después, se ha cumplido el pronóstico que en este mismo Ser Runner se hizo hace un año. Tratándose de un gigante como Asia en términos tecnológicos, si ellos se ponen como objetivo que esto sea una prioridad, estoy convencido de que dentro de poco va a haber más carreras de este estilo, o de que esto se va a implementar en otras carreras, en otros eventos, desde luego. Y efectivamente, así ha ocurrido. Estas palabras son de Carlos Revuelta, profesor del Máster de Alto Rendimiento en la Escuela Real Madrid de la Universidad Europea. Hola Carlos, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Ya lo predijiste tú hace un año, que el éxito iba a ser mayúsculo. Bueno, no fui capaz de acertar el tiempo que iban a hacer, pero sí, desde luego que la evolución de la tecnología ha sido tremenda y bueno, a las pruebas me remito, ahí está esta nueva carrera, esta nueva edición y con un nuevo récord de robots. Voy a hacer un pequeño matiz a lo que decíamos en cuanto a tiempos al inicio, porque en esta segunda edición de la maratón, la media maratón combinada, digamos, entre robots humanoides y personas, en China hace apenas unos días hubo un montón de participantes, bípedos que respiran y bípedos con cables, pero entre los bípedos con cables había una condición para que su tiempo fuese contabilizado, y es que tenía que ser un robot autónomo, que no necesitara asistencia durante la carrera, claro. Y bueno, y correr como un humano, efectivamente. La palabra bípedo aquí no es baladí, ¿no? Porque no vale correr de cualquier manera, sino que hay que hacerlo al estilo humano. En cualquier caso, 50 minutos de donde veníamos. No sé, se me ocurre preguntar en primer lugar tanto a Carlos como a nuestro siguiente invitado, Unai Zabala, de la Facultad de Ingeniería Informática en San Sebastián, profesor en la EHU, en la Universidad del País Vasco. Va para los dos, por orden, Carlos, ¿por qué? Yo creo que esto va más allá de si han mejorado su eficiencia o si han mejorado su amortiguación. No, yo creo que habrán mejorado mucho, que ahora ya no tienen que cambiar las baterías, ya no tienen que dar, y habrán mejorado mucho desde el año pasado a este. Habrán visto los fallos que tienen el año pasado en, oye, no es capaz de correr directo, no es capaz de correr recto, tiene que ir dando curvas, que de hecho creo que el que ganó al final tuvo algún problema de ese estilo, y directamente pues han corregido y ahora ya han corrido en 50 minutos. Lo que pasa es que ahora que han corrido en 50 minutos entiendo que ya se aburrirán y ya no habrá mucho más margen de mejora, o ya no seguirán queriendo mejorar mucho más. ¿Unai? Sí, al final, pues eso, lo que decía al principio Carlos, cuando una gran potencia como la asiática se pone entre ceja y ceja a mejorar en algo, ya puede ser tanto en materiales como también en refrigeración, en autonomía de baterías, en diferentes ámbitos. Si se ponen a ellos, se ha visto que son capaces de mejorar en cada uno de los aspectos, y eso da como resultado una mejora general en el rendimiento de los robots en eventos como este en concreto. Incluso, Vero, no sé qué te parece a ti, pero incluso en estilo, ¿no? En gracilidad, en elegancia, va mejor, es decir, en equilibrio también. Aunque el que ganó se cayó, ¿eh? Se cayó. Poquito antes de llegar a meta tuvo un incidente con una valla y, bueno, tuvo que ser, lógicamente, asistido por un humano que le levantó, le introdujo de nuevo en el recorrido y ya tiró para adelante. Hay detalles muy curiosos. Por ejemplo, cuando cruza la meta, Shandian sigue corriendo a la misma velocidad, tira para adelante hasta que evidentemente alguien le para, porque claro, Carlos, aquí si son 21 como si son 35, le da igual. Sí, hasta que se le acaba la batería, entiendo. Claro. Lo que pasa es que, fíjate, ese matiz de que justo antes de llegar o poco antes de llegar a la meta se cayó, se tropezó con una valla y tuvo que ir una persona a ayudarle tal, Claro. Eso en atletismo, por ejemplo, invalidaría el récord. Entonces, estamos ante una anomalía reglamentaria, entre comillas. O sea, que eso ya no sería del todo válido. Pero que haya corrido, bueno, no sé si decir correr, que haya sido capaz de hacer el recorrido en 50 minutos, o sea, eso es una auténtica barbaridad. Para el hombre eso, desde luego, es inalcanzable, y es que además no fue solo el Shandian el que corrió en 50 minutos, sino que hubo otro Shandian que corrió en 50 y pocos también, y ese sí que no le tuvieron que ayudar.
O sea que ya se han pasado el juego y son capaces de hacer lo que ellos quieran. Sí, el dato es muy llamativo. El año pasado el primer robot empleó el más del doble del tiempo que el humano más rápido, en los 21 kilómetros, y este año ha habido 6 que han cruzado la meta antes de que llegara la primera persona. De hecho, el primer Sandian que cruza la meta no es el que gana, es otro que hizo 48 minutos 19 segundos, pero como era un robot asistido, lo dicho, no contaba para esto. El que gana realmente, el que se lleva el primer puesto y al que le pusieron literalmente la medalla al cuello, porque esto ocurrió, hubo ceremonia de premiación posterior en el medio maratón, era rojo, de la marca Honor. ¿Qué es Honor, Unai? ¿Qué es esta marca? Pues es un gigante asiático que pues muchos conocerán por los móviles que podemos encontrar en el mercado europeo, pero mucho más allá de eso, pues a la par de la Xiaomi y compañía, son empresas multinacionales que tienen un poder económico enorme y que abarcan un amplio mercado en todo lo que es ámbito tecnológico, como por ejemplo, en este caso, cuando se han dedicado a desarrollar robots antropomórficos que son capaces de correr. Estamos quizá en lo mollar de nuestro programa, ¿no? En el hecho de correr, pero ¿esto da miedo? Porque claro, estamos en un contexto bélico general. Bastante. Y más allá de esto, estamos viendo que bien, pero la media maratón quizás es la anécdota, ¿no? ¿Para qué puede servir esta tecnología? Se me ocurren muchas cosas mucho menos nobles, ¿no? Unai. Bueno, sí, yo al final aquí distingo un poquito en todo esto que ha pasado dos cosas. Por un lado está el evidente avance en lo que es simplemente la tarea de correr, que trae de forma transversal también mejorías puede ser como temas de refrigeración, en conducción autónoma, en diferentes ámbitos, pero luego está la parte social. Mucha gente puede percibir esto como algo peligroso, le puede tener miedo, puede ir por ahí la cosa. ¿Qué pasa? Que yo pongo 4 puntos importantes. El primero, por ejemplo, el mantener los motores fríos es una tarea importante. ¿Qué pasa? Por lo que he podido leer, han necesitado asistencia en algunos puntos, varios robots, y han tenido que hacer paradas para refrigerar. A diferencia de, por ejemplo, como suelen los coches, las velocidades no son tan altas y esto es un problema. Por otro lado, la gestión de las baterías. La gran mayoría de los robots han tenido que cambiar baterías no solo a mitad de camino, sino que de forma más constante. Por otro lado, recuperación de caídas. Como comentábamos, que el que ha ganado se ha caído y ha sido asistido por humanos para levantarse. Y por último, la navegación autónoma. El poderse levantar o poder navegar por un entorno percibiendo todo el alrededor de forma autónoma. ¿Qué pasa? Que en cada uno de estos aspectos han tenido asistencia de cierto modo. Entonces, el avance tecnológico y lo que es mecánica de carrera ha sido increíble, pero en cuanto a introducción en un ámbito social, la tarea en concreto, lo que es correr, no aporta nada, no aporta mucho, mejor dicho, y además lo que es el tipo de movimiento, la brusquedad de ellos no sería percibido como algo positivo. Buscaríamos aspectos diferentes en un robot. Entonces, el avance tecnológico es increíble, pero el de la introducción de estos robots en un ámbito social no trae grandes avances en ese aspecto. Sí que se ha hablado, por ejemplo, de las posibilidades Unai que puede tener en el futuro de cara a la asistencia en los hogares, leía, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que una persona que tenga un grado elevado de dependencia pueda contar con uno de estos robots humanoides que, bueno, pues en casa le ayude con cualquiera de las tareas que son necesarias. Yo no habría ahora el apartado que evidentemente a todos nos viene a la cabeza, ¿no? De igual que se están utilizando los drones en las guerras del siglo XXI, también se podrían emplear este tipo de humanoides. También hay otra derivada ligada a los conflictos, que es la de asistir en un accidente nuclear, en un incendio, en cualquier tipo de emergencia, ¿no? O sea que al final la máquina depende del uso que nosotros le terminemos dando. Oye, tengo aquí un par de curiosidades apuntadas porque el año pasado hablábamos de su forma, de su color, de si son más o menos humanos. Este año John los había con pies y sin pies. El que gana, pies como tal, zapatillas no lleva. Los había vestidos hasta con camisetas para que parezcan más personas, los había con cabeza o sin cabeza. ¿Y cómo saludan al público? Efectivamente, los hay también con manitas que saludan al público que les está jaleando desde el otro lado del vallado. A ver, Carlos, tienen brazos pero no tienen manos. ¿Qué pasa? ¿Que el brazo nos hace que nos parezca más humano pero la mano le frena? ¿Por qué se diseñan así? O sea, ¿qué sentido tiene se parece pero no se parece del todo? Habría que preguntárselo a Honor y compañía por qué los diseñan así o por qué... Vamos, yo estoy convencido de que ellos, si hubiesen querido, les hubiesen... De hecho, hay robots que tienen hasta expresiones faciales, o sea, que si ellos quieren se los podrían hacer.
¿Por qué no les pusieron manos a algunos y por qué otros sí? Buenísima pregunta. Pero entiendo que la mano es una estructura anatómica que es ligeramente compleja. Ya tendrían que ponerle 5 dedos y alguno elegiría, mira, le ponemos un tronco, 2 piernas, así dos alambres en los brazos y ya parece una persona. No lo sé. De hecho, que tengan brazos sí que es importante seguramente para ellos, en términos de equilibrio, de impulso, de eficiencia en el movimiento. Sin brazos sería muchísimo más complicado, porque si consigues compaginar el movimiento de los brazos contrario al movimiento de las piernas, que ahora hacemos todos de manera natural, es una manera de equilibrarse mucho mejor. Y entiendo que sin brazos los robots funcionarían peor, ese equilibrio. Pero claro, las manos, pues bueno, son para nosotros fundamentales, para ellos entiendo que no tanto. Claro, para esto no sirve para mucho. Porque Unai, el que gana, tiene una especie de pies que parecen más, que se me entienda, como una muleta, un bastón, o sea, no llega a ser un pie alargado, sino que es, ¿no?, una estructura que va como golpeando en el suelo. Sí, al final ellos buscarán todo aquello que sea óptimo para conseguir un rendimiento, para conseguir esa velocidad máxima en el tiempo y conseguir batir un tiempo y sea de forma más eficiente posible. Entonces, hasta cierto punto, a veces sí que resulta interesante fijarse en el humano para imitarlo, pero otras veces podrán ver que consiguen ventajas mecánicas frente a estos modificando su aspecto o su forma. En el anterior programa, exactamente hace un año, en abril del 25, citábamos ejemplos de deportes, porque lo son, digamos, de cabeza, ¿no?, de intelectuales, el Go asiático o el ajedrez. Pasó con Kasparov y pasó también recientemente en el juego milenario asiático. Yo creo que esta es la primera vez que pasa en un deporte físico, digamos. No sé, bueno, por elucubrar y por si dentro de un año nos damos cita otra vez, no sé si... tú estás en la Universidad Real Madrid, ¿no, Carlos? Correcto. Pues igual el Real Madrid puede fichar a un extremo... ¿A un robot? Sí. Bueno, ahora mismo creo que sería a veces hasta buena opción. Sí, incluso, no, o sea, ahora, esta temporada no nos habría... Sí, porque no le diría nada a Xabi Alonso, o sea, quiero decir, no se encararía con él. ¿O sí? Bueno, no lo sé. Desde luego que estos robots van a empezar a hacer también otras tareas, como decía antes el compañero, esperemos que tareas más útiles y que sirvan de más ayuda y que no solo sea simplemente correr, que al final esto es un espectáculo. Pero fíjate, el otro día estaba leyendo un poco sobre la noticia esta de la media maratón y también vi que había habido un robot que había sido capaz de ganarle a una jugadora de ping-pong profesional. Entonces ya estamos ante otro tipo de deportes que implican hasta toma de decisión. No creo que el robot tomase ninguna decisión como tal, pero el programa preestablecido que tenía sí que fue capaz de ganar a una persona que sí que toma decisiones. Entonces, y en un deporte tan rápido y tan complicado como es el tenis de mesa. Entonces, es que al final la evolución que ha habido desde el año pasado cuando hablamos hasta este año de las inteligencias artificiales, de todo lo que son capaces de hacer, ha sido increíble. Yo no sé en el margen de otros 2, 3, 4, 5 años a dónde va a llegar esto y si realmente va a ser útil como tal para la humanidad o no. Es curioso que se convierten en noticias, ¿verdad? El otro día el asunto del tenis de mesa, bueno, ocupaba un montón de páginas en periódicos de primera fila. Claro, luego hay otros experimentos que no salen igual tan bien y que, por lo que sea, pasan más desapercibidos. Por ejemplo, hubo un reto en la NBA hace poco en el que dijeron, va a ser mejor que Kobe Bryant, y pusieron a un robot humanoide que en ese caso tenía ruedas por pies en una cancha de baloncesto a hacer lanzamientos desde diferentes puntos de la pista, a ver si, pues desde el tiro libre hasta el triple conseguía meterlos. Bueno, creo que metió 2 de 12-14. O sea, quiero decir que hay otros puntos en los que no está funcionando, al menos por ahora, tan bien como en el caso de esta media maratón. Sí, siempre se dice que el punto es no que mejore a Kobe Bryant, sino que mejore la media de los humanos, que con eso vale. Quiero decir, si el coche sin conductor tiene un accidente, pero en términos generales la estadística global da menos accidentes que la humana, pues eso, digamos que ahí vendría el parabién, ¿no? Para ese sistema. Yo no sé si metería 2 de 12.
Yo seguramente tampoco, y menos desde el triple. Por cierto, que el del año pasado, estaba buscando el nombre, se llamaba Tiangón, el que corrió la media maratón en 2:40. Venga, vamos a hacer un poco de futurólogos, que también de esto va, ¿por qué no?, este tipo de tecnologías ligadas al deporte. Carlos, de aquí 2, 3, 4 años, ya abro el abanico, mundo del deporte en general. ¿Qué ves haciendo a los robots en el deporte convencional, digamos, de los seres humanos? Es difícil de saber, obviamente, pero mira, creo que en esto, como decía antes, se van a aburrir. Creo que ya no van a seguir. Probablemente haya una tercera edición y la tiran, pero ya no van a tener la repercusión. Sí, se acabó el divertimento, ¿no? Ya han dicho, mira, ya hemos corrido en menos de 57 minutos, ya hemos batido el récord de los humanos, ¿y ahora qué? Pues igual se proponen hacer una maratón en vez de una medio maratón. Eso puede ser, pero entiendo que necesitarán nuevos retos en términos de publicidad también, porque si no esto es un poco aburrido. Y entiendo que empezará a haber robots de estos que sean capaces de hacer y de tomar decisiones en otro tipo de deportes que impliquen esa toma de decisiones. Pues probablemente lo que decíais de Kobe Bryant, a ver si hay alguien que sea capaz de superar a Kobe Bryant, que sea mejor que Kobe Bryant. Bueno, pues si alguien se lo propone, seguramente pues van a ir por ahí los tiros. Unai, ¿y tú qué vistazo haces al futuro de estos robots deportistas? Sí, yo al final creo que todo depende de los intereses que ellos puedan tener y las tecnologías que quieran desarrollar. Entonces, si luego son capaces de, mediante algún deporte, vender esas tecnologías que ellos quieren desarrollar, pues lo van a mostrar. Si, por ejemplo, quieren mejorar la autonomía de los robots y lo pueden integrar para hacer publicidad en algún deporte en el que se requiera esa capacidad, pues seguramente lo veamos, porque es una forma de que llegue al público general y no solo a la comunidad científica. Entonces, todo dependerá un poquito de por dónde vayan los intereses de las diferentes empresas desarrolladoras de este tipo de robots. Y eso, si realmente queremos que desarrollen capacidades autónomas, pues los podemos ver, por ejemplo, en deportes colectivos o, por ejemplo, en conducción donde tienen que tomar decisiones en tiempo real o cosas así. Unai Zabala y Carlos Revuelta, que son dos sabios de los que tiramos siempre y les llevamos a Pekín, porque sí, porque lo hacemos y porque además, oye, ya hemos visto que además aciertan. Pero por salir de eso y ir cerrando con un martes cualquiera por aquí, Unai, empiezo contigo. ¿Cuál es la última clase que has dado? ¿En qué estáis realmente en las clases del día a día? Pues en las clases del día a día lo que estamos es enseñando al final a los alumnos que lo que hacemos es integración de diferentes tecnologías que se desarrollan a día de hoy en plataformas robóticas. Entonces, todas aquellas capacidades y aptitudes que van saliendo, como pueden ser hoy en día los grandes lenguajes de modelo, que pueden dar, entre comillas, que la gente me entienda, la capacidad de interactuar o de hablar con una persona, pues las podemos integrar en plataformas robóticas. En nuestra parte es eso, la parte social y de comunicación, la que hacemos con los robots. ¿Y en tu caso, Carlos? Pues mira, nosotros tenemos alumnos de ciencias de la actividad física y el deporte y eso implica que no somos expertos ni en programación, ni en tecnología, ni en tal. Entonces, una de las cosas principales que estamos haciendo durante los últimos tiempos es intentar integrar todos estos avances tecnológicos, toda esta nueva tecnología, todo este nuevo lenguaje en nuestro día a día. Entonces, principalmente necesitamos que los alumnos, que los egresados de ciencias de la actividad física y el deporte sean capaces de integrar esta tecnología al servicio del rendimiento deportivo, por supuesto, porque esta tecnología nos tiene que ser útil. Si no nos es útil, tampoco nos sirve. Ese es uno de nuestros grandes retos, porque nuestros alumnos no tienen formación todavía en ello. Y ese es uno de los motivos por los cuales nosotros tenemos que estar cada vez mucho más ligados a otro tipo de perfiles profesionales que sí que saben manejar este tipo de lenguajes de programación, este tipo de tecnologías nuevas, y en conjunto con ellos nosotros podemos generar nuevos datos, generar nuevas métricas y dar muchísima más información tanto a los entrenadores como a los deportistas y, por supuesto, avanzar y mejorar el rendimiento, que es nuestro objetivo final. Son dos campos diferentes, pero al fin y al cabo conectados. Y me queda una curiosidad precisamente relacionada con esto. Carlos, ¿qué importancia dirías, si me puedes dar un porcentaje, que tiene ahora mismo en tu trabajo la inteligencia artificial? No sé muy bien qué contestarte, porque si te contesto que mucha, igual... Igual es malo, ¿no? Desde luego... No sé qué porcentaje, pero desde luego que nos ha cambiado y estoy convencido que Unai también ha cambiado muchas de las cosas que ellos hacían gracias o por culpa de la inteligencia artificial. Creo que es importante que aprendamos a manejarla, que la conozcamos, que conozcamos realmente qué cosas puede hacer y qué cosas no hace o no hace bien.
y en términos de eficiencia, en términos de ser más operativos en ciertos procesos, en términos de búsqueda, por ejemplo, que esto es algo que antes nos llevaba muchísimo tiempo, búsqueda de información, agrupación de información, hacer clústeres, etcétera, etcétera. Hoy en día con la inteligencia artificial esto nos ayuda muchísimo. Es como si hace 35 años que no había o no todos teníamos acceso a Internet, la búsqueda era todavía más difícil. Pues ahora gracias a Internet ha sido mucho más sencilla. Pues ahora gracias a la inteligencia artificial es muchísimo más accesible. Entonces creo que es algo a lo que nos tenemos que adaptar, pero importantísimo saber cómo usarla y saber para qué cosas de verdad me sirve y para qué cosas me va a engañar. Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo importante en ese aspecto, estamos todavía descubriendo con mucha precaución, pero estamos intentando descubrir qué cosas nos puede ayudar. Pero desde luego que sí, que nos ha cambiado totalmente. Mucha e increciendo, entiendo. Unai, y en vuestro caso, bueno, no sé si me vas a decir el 100% casi. Sí, al final todo cambia, ¿no? Como decía bien Carlos, no simplemente la facilidad de la información, sino a la hora de desarrollar los trabajos, la asistencia que te proporcionan esa herramienta es increíble, pero siempre tienen un asterisco muy importante, y es que a veces confiamos demasiado en ellas y no podemos caer en el pecado de hacer eso, y debemos en todo momento contrastar todo aquello que nos da. Entonces, por un lado, sí que es verdad que agiliza la búsqueda de la información, pero por otro también no podemos dejar de lado el que tenemos que contrastarlo e invertir tiempo en ver que realmente eso que nos dice es cierto, si no podemos caer en errores que pueden resultar fatales. Pues de Tiangong a Shantian, estamos ya en los 50 minutos, quién sabe si el año que viene veremos a uno, no sé, cruzar el Atlántico a nado, por ejemplo. ¿De qué hablaremos en abril del 27? Lo veremos. Carlos, Unai, os llamaremos en cualquier caso para que nos despejéis un poquito el camino. Que mil gracias, como siempre, y que ha sido un placer volver a charlar con vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.